Hola, buenas noches a todos, a todas. Eh, Espero que estén teniendo una muy linda noche. El día de hoy, como cada 15 días, vamos a tener un tema importante, un tema que tiene que ver con los temas de body adicciones, y es el de depresión y adicciones. Espero que para todos pues les brinde un poquito de información que sea de su agrado, que sea entendible, que me pueda explicar lo mejor posible. Y pues nada, esperando que les agrade. Vamos a comenzar. Ok, primero me gustaría abordar el tema de la comorbilidad, ¿no? La comorbilidad se refiere a cuando hay más de algún diagnóstico en cuestión de salud, y tenemos que justamente trabajar ambos, ¿no? En este caso, estamos hablando de depresión y estamos hablando de adicciones. La comorbilidad tiene que ver con cómo se presenta uno a la par del otro, ¿no? Em, Todas las enfermedades mentales digamos que pudieran empeorar cuando también a la par se presenta un trastorno por consumo de sustancias, ¿no? Este trastorno de consumo de sustancias, pues también es un factor poderoso para que se pueda presentar otro trastorno mental, ¿no? Entonces, digamos que pudiera estar presente ya, a lo mejor indicios, a lo mejor sí como tal un trastorno depresivo, y a la par presentarse una adicción o que simplemente haya algunos síntomas, algunas características de la depresión y que cuando hay un consumo de sustancias, cuando hay una adicción, entonces este trastorno mental pues va a dispararse, ¿no? O estos síntomas ya no van a dejar de ser solamente síntomas aislados, ¿no? Quiere decir que entonces ahora sí puede desarrollarse algo más. El trastorno dual más frecuente asociado con las adicciones, pues es la depresión. Por eso es tan importante hoy tocar ese tema, ¿no? Vamos a hablar un poquito de la depresión, vamos a tocar cómo se relaciona también con las adicciones y cómo lo hemos también nosotros vivido o visto que viven los pacientes aquí en Body. Muchos adictos empiezan su consumo para evadirse de ese sufrimiento psicológico que provoca la depresión. Entonces, como mencionaba, muchas veces puede ya estar el trastorno depresivo como tal diagnosticado o pueden haber algunas características aisladas, pero que pues justo con este consumo eh, las personas van a tratar de evadir toda ese malestar que un trastorno depresivo provoca, ¿no? Menciona aquí también que alrededor del 60% de los adictos presentan alguna forma de depresión y esta no se cura con abstinencia, ¿no? Recordemos que el síndrome de abstinencia pues es un cúmulo de síntomas que se van a presentar cuando la persona deja de consumir, ¿no? Sin embargo, pues puede estar presente la depresión entre esos signos y entre esos síntomas, pero no va a quitarse con esta abstinencia. Va a tener que ser un trabajo, pues, mm, que tenga que ser a la par, ¿no? Se va a tener que atender tanto la adicción y a la par la depresión. Ok, también me gustaría empezar, ¿no? Con diferenciar y hablar un poquito sobre la tristeza. Muchas personas me ha tocado también escucharlo o incluso vivirlo, ¿no? Antes de estar un poquito más metida a lo mejor en temas de cuestiones de salud mental, cuando era adolescente tal vez, que confundíamos, ¿no? De repente me tocaba escuchar a personas decir, no, pues es que me siento deprimida. Yo lo llegué a decir, no, estoy deprimida, pero no sabemos a lo mejor justo cuál es la diferencia de estar realmente deprimidos o tener una tristeza profunda por alguna situación, ¿no? Dice la tristeza y la depresión y la tristeza están vinculadas, pero no son lo mismo, ¿no? La mayoría de las personas en todo el mundo experimentan tristeza o depresión en algún momento de sus vidas. Es común que lleguemos a sentir tristeza, ¿no? La tristeza, como todas las emociones, incluso la tristeza es una emoción primaria, pues se van a presentar a lo largo de nuestro día a día. Y como todas las emociones, tienen una función adaptativa,
¿no? Nos ayudan a adaptarnos a lo mejor a la nueva realidad a la que estamos sometidas tras algún evento que nos haya causado ese malestar. Tiene también una función motivacional, que quiere decir que se presenta la emoción y entonces nos hace movernos, ¿no? Nos hace actuar de cierta manera para poder enfrentar y para poder llevar ese proceso de una mejor manera, ¿no? Se me ocurre que a lo mejor estoy triste porque se murió mi mascota, y entonces eso me mueve a que yo de alguna forma le dé a lo mejor los días, que lo exprese de cierta forma y que pueda sacar esa emoción, ¿no? Por eso tiene una función motivacional. Y es importante reconocer esta diferencia justamente para poder entenderlo y poder atenderlo, porque también suele pasarnos que entonces confundimos la tristeza con la depresión. Pienso que solamente estoy triste o que estoy bajoneado, que de repente puedo llegar a sentirme mal y no empiezo a reconocer cuando ya realmente es algo que requiera una atención pues más especializada, ¿no? Como es la depresión. La tristeza es una emoción humana normal, como todas, que cada persona experimentará en momentos estresantes o sombríos, mientras que la depresión es una patología, ¿no? Es una patología porque la depresión, digamos, ya va de alguna forma a influir, va negativamente, va a afectar diversas áreas de mi vida, como puede ser el área laboral, el área familiar, con mis amistades. Y bueno, es un trastorno médico incapacitante. Muchas veces esto lo dejamos a un poquito de lado, ¿no? A veces menciono, cuando nos enfermamos de gripa, cuando logro identificar el malestar en mi físico, ¿no? Que digo, me está doliendo la cabeza, tengo escurrimiento nasal, tengo dolor de garganta, entonces puedo empezar a hacer una lista de los síntomas que estoy teniendo y entonces empiezo a reconocer, bueno, esto puede ser a lo mejor una gripa, puede ser una infección, etcétera. Y por ese motivo, entonces nos encaminamos y vamos, ¿no? Con algún médico que nos pueda dar medicina. Sin embargo, cuando se trata de tal vez de algo emocional, muchas veces no sabemos reconocerlo y entonces empiezo a sentirme mal, empiezo a sentirme bajoneada, muchas veces no sé cómo explicarlo. Puedo decir que me siento cansada, pero no me atrevo porque van a decir, bueno, pues estás cansada, ¿no? Pero es más allá de eso, ¿no? Y entonces, a diferencia de ir con un médico, solemos guardárnoslo, ¿no? Solemos no buscar esa ayuda que se requiere, solemos no buscar la ayuda psicológica, ¿no? Entonces dice, ¿no? Es un trastorno incapacitante, es una enfermedad, un síndrome. Un síndrome, ¿por qué? Porque se va a presentar con diversos síntomas, signos y síntomas, que más adelante los vamos a estar mencionando. Ok, justo, la depresión. El primer problema, digamos, va a ser el que nosotros a veces no logramos reconocerla, como mencionaba. ¿Cómo explico cómo me siento? A veces ni siquiera puedo darle ese nombre a las emociones o ese nombre a esos malestares psicológicos que estoy sintiendo y entonces no puedo reconocer que estoy padeciendo a lo mejor de alguna depresión. Dos características de la depresión es que va a haber tristeza e inhibición y acompañadas, además de desgano, abatimiento, aislamiento, desesperanza, dolor, decepción, autocrítica, otra serie de síntomas que vamos a ver más adelante, ¿no? Pero hay este desgano, hay este abatimiento, empezamos a aislarnos, si antes solía salir, disfrutaba de salir, entonces empiezo a preferir quedarme a lo mejor en casa, preferir hacer actividades que tengan que ver con lo individual, que no requieran que yo esté conviviendo con personas, ¿no? Hay esta desesperanza, pierdo a lo mejor este sentido que antes podía mover mi vida, ¿no? Hace 15 días Rodrigo nos hablaba justamente del sentido de vida, ¿no? Del sentido de vida y la recuperación. Digamos que este sentido durante una depresión o incluso pues también durante el consumo no lo tenemos tan presente, ¿no? Puede afectar en todos los ámbitos de nuestra vida, como ya lo mencioné, relaciones familiares, de amistad, comunitarias, laborales, ¿no?
Ok, va a haber, y aquí están ya enumerados cómo lo marca el manual diagnóstico de los trastornos mentales. Hay una presencia de ánimo triste, vacío o irritable. Puse esta palabra en negritas porque me parece bien importante que a veces solemos pensar que estamos de malas la mayor parte del tiempo, es decir, estoy irritable, ¿no? Escucho incluso comentarios de, ay, a lo mejor ahorita estás insoportable, ¿no? ¿Por qué? Por esta irritabilidad que se muestra, porque se suele confundir mucho, ¿no? A lo mejor sí, tuve un día pesado, pero no quiere decir que tenga depresión. O lo contrario, simplemente voy minimizando un diagnóstico que necesita la atención y simplemente me voy con que pues estoy de malas, ¿no? Esto va a estar acompañado de cambios somáticos, es decir, en mi cuerpo se va a empezar a manifestar de alguna forma ya la depresión y cognitivos que van a afectar nuestra capacidad funcional. Hay un estado de ánimo deprimido, hay una disminución del interés o del placer, pérdida o aumento de peso por un aumento o pérdida del apetito. Puede haber un insomnio o puede haber una hipersomnia. Esto es, no puedo dormir nada o duermo pero no estoy descansando como debería o tengo despertares nocturnos, es decir, duermo un ratito y luego despierto y en realidad no estoy descansando, ¿no? O puede haber una hipersomnia, ¿no? Lo vemos en personas que a lo mejor no pueden salir de cama, que realmente les cuesta porque todo el tiempo pues tienen demasiado cansancio, ¿no? Hay una agitación o retraso psicomotor, incluso se puede ver, como mencionaba, en el soma, en nuestro cuerpo, va a haber una lentitud, ¿no? Nuestro caminar a lo mejor va a ser mucho más lento, hay personas que pueden arrastrar los pies, la, la, la forma de la persona incluso se empieza a ver más encorvada, como con más desánimo. Hay una fatiga o pérdida de energía, sentimiento de inutilidad o culpabilidad inapropiada. Esto a veces también puede ser por este cúmulo de síntomas, ¿no? El decir, ay, ¿por qué? ¿Por qué estoy, a lo mejor si antes podía con tales actividades, ¿por qué no estoy pudiendo? Y entonces empiezo a sentirme inútil o empiezo yo solita a autoculparme, ¿no? Y esta culpabilidad es inapropiada porque no le estoy a lo mejor prestando la atención que requiere. No estoy volteando a ver que además de la falta de energía, pues hay otros síntomas, ¿no? Hay una disminución en la capacidad para pensar o conectarse y puede haber pensamientos de muertes recurrentes, ¿no? Sean a lo mejor pensamientos muy de qué pasaría si estaría muerto o puede llegar ya a la ideación suicida, ¿no? El hecho de que realmente deseo morir y realmente incluso ya estoy planeando cómo va a ser mi suicidio, ¿no? Este último punto, justo lo puse en esta diapositiva, que es el suicidio y el parasuicidio, ¿no? El suicidio, pues, es cuando realmente se consuma, cuando la persona logra su cometido, el objetivo que tiene la persona, pues, es el de morir. Y entonces va a realizar una serie de actividades o va a hacer una planeación para llegar a esa muerte, ¿no? Y el parasuicidio es una serie de comportamientos que son autodestructivos, pero que no necesariamente la persona tiene la intención de herirse o una intención real o un deseo real de morir, ¿no? Es, a lo mejor empiezan con cortadas o otra comportamiento autodestructivo, pues que se me viene a la mente y que justamente tiene que ver con el tema de hoy, pues es la conducta adictiva, ¿no? El empezar a consumir sustancias que me hacen daño. ¿Por qué? Porque de alguna forma quiero autodestruirme, quiero dañarme y a lo mejor no mi intención es morir, pero ahí está el deseo, ¿no? Ahí se puede ver como el deseo de querer lastimarme. ¿Esto por qué? Pues porque a lo mejor hay una desesperanza, una depresión, puede ser también acompañada de bajo autoestima, de ansiedad, de problemas dentro de la dinámica familiar, ¿no? Ok. También me gustaría que tocáramos el tema de la depresión como una depresión reactiva y como una depresión endógena, ¿no? Vamos a ver cuál es la diferencia, porque puede que yo esté teniendo una depresión y también es importante saber si es reactiva o es endógena para saber justamente,
pues, ¿qué tratamiento tengo que tener, no? La reactiva se desarrolla como respuesta a una pérdida, es decir, en la reactiva sí va a haber un estímulo que me esté provocando una serie de síntomas y sí, pueden aparecer todos los síntomas, aunque a lo mejor la intensidad de los síntomas son menores y la duración va a ser menor, ¿no? Aquí puse, no debe durar más de 3 meses. ¿Por qué no debe durar o no se espera que dure más de 3 meses? Porque entonces, si dura más de esta temporalidad que está marcando aquí, se puede decir que ya está convirtiéndose en una depresión mayor, ¿no? La reactiva me refiero a cuando hay algo que está pasando en mi vida, por lo que yo sí pudiera explicar o pudiera justificar esta aparición de estos síntomas. Puede ser la pérdida de un familiar, la muerte de mi mascota, puede ser una ruptura amorosa, puede ser a lo mejor la pérdida de un trabajo. Y en la endógena, dice que se desarrolla dentro de nuestro mismo cuerpo, ¿no? Es algo que a lo mejor no necesariamente va a haber un estímulo que pueda justificar que se esté presentando esta serie de síntomas, o que a lo mejor sí va a haber un estímulo, pero que no es proporcional a todo lo que yo estoy sintiendo, ¿no? A lo mejor pasó una situación complicada que con herramientas, digamos, necesarias o de mi día a día pudiera yo enfrentarlo, pudiera ser un proceso muchísimo más sencillo, pero no lo alcanzo a resolver tan fácilmente, ¿no? Y entonces esto tiene que ver con que está dentro de mí, ¿no? Hipócrates tenía una teoría justamente de donde relacionaba las personalidades con con ciertos humores, ¿no? Él mencionaba la melancolía como uno de las personalidades, y la melancolía tiene que ver con una persona con un temperamento triste, ¿no? Temperamento también tiene que ver con lo que yo ya traigo desde que nací, ¿no? Esa es a lo mejor la diferencia entre el temperamento y el carácter, ¿no? El temperamento ya lo traigo, con ese nazco. Y el carácter, pues es lo que yo voy formando, es conforme me van criando, lo que yo voy aprendiendo, lo que voy adquiriendo del medio exterior, ¿no? Entonces, esto quiere decir que viene de adentro, ¿no? Que mi personalidad ya es así. La diferencia a lo mejor de tratamiento es que la reactiva puede ser a lo mejor algo más sencillo, ¿no? Puede ser una psicoterapia porque vemos que no dura tanto y a lo mejor requiero de este apoyo simplemente como un empujón para salir de esta depresión. Y la endógena muchas veces pues ya tiene que ir acompañada de un tratamiento también psiquiátrico, ¿no? Tienen que medicarme porque mi cerebro no está a lo mejor dándome esa serotonina que yo requiero, ¿no? O esas hormonas como la adrenalina, la noradrenalina, que mi cuerpo necesita, ¿no? Es algo que yo no tengo como un control, que va más allá de las herramientas que yo pueda trabajar. Vamos a ver la triple A, que esta es necesaria para la depresión endógena y no necesariamente para a lo mejor otras, no sé, o alguna otra forma de depresión, ¿no? Em, Dice que es importante entender que estos síntomas no son simplemente una cuestión de voluntad o actitud, son el resultado de alteraciones en el funcionamiento del cerebro. Sabemos que cuando una persona empieza a consumir, cuando ya hay un abuso de sustancias, también hay un cambio en el funcionamiento de mi cerebro, ¿no? Empieza a haber una alteración en las hormonas. ¿Por qué? Porque esa sustancia o ese comportamiento adictivo me está dando ese placer de una forma, llamémoslo, inmediato, ¿no? Inmediato y con una intensidad que a lo mejor es también desproporcional. Yo con una pastillita o con una botellita de alcohol, entonces puedo alcanzar ese placer muchísimo más fácil, ¿no? Y la depresión es una enfermedad que requiere tratamiento y atención médica y no puede ser superado simplemente con fuerza de voluntad, ¿no? También he escuchado, ¿no? Como estos comentarios de pues échale ganas, o a lo mejor si te vas de vacaciones puedes ayudarte, puedes superarlo, cuando no alcanzamos a ver la dimensión de que la depresión pues es eso, es la incapacidad y no tiene que ver con que yo no le esté echando las suficientes ganas, ¿no? No tiene que ver con que mi voluntad no es suficiente. A veces ni levantarse de la mano, de la cama, perdón,
puedo, ¿no? Ni siquiera tengo esa capacidad. Y a veces el levantarme de la cama, pues es ya una energía que estoy utilizando incluso de más. Ok. Eh, Aquí está lo que es el ánimo decaído, la anedonia y la bulia, ¿no? El ánimo decaído se refiere a una desmotivación existencial. No hay un impulso, no hay algo que me mueva, no hay, como que todo empieza a darme mal, ¿no? Me empieza a dar igual. No hay algo emocional que pueda yo sentir esa gratificación a los estímulos que a lo mejor antes sí me daban esa gratificación. Y entonces me hace pensar que justamente este ánimo decaído, muchas veces esta desesperanza, ya no le encuentro sentido a la vida, pues puede llevarme a esos pensamientos de muerte de los que ya hablamos, ¿no? La anedonia se refiere a una incapacidad de disfrutar las cosas, tiene que ver con el placer. No disfruto de las actividades o de lo que antes podía disfrutar. Digamos que hay una incapacidad para la diversión, el entretenimiento e incluso hay una disminución del apetito sexual, ¿no? He escuchado, por ejemplo, a algunos pacientes aquí en Body que hablan justamente de cómo utilizaban el consumo, cómo utilizaban la sustancia para poder disfrutar su sexualidad o para poder disfrutar algunos ambientes que requerían ellos diversión y que por sí mismos pues a lo mejor no lo encontraban o no lo encontraban en el grado en el que la sustancia se lo estaba dando. Por eso, pues recurrir a la sustancia. Y la bulia tiene que ver con la pérdida o disminución de la energía existencial, ¿no? La persona tiene movimientos lentos, es como esta fatiga, es como el cansancio todo el tiempo, mi incapacidad para levantarme de la cama. No encuentro de dónde, ¿no? Y muchas veces también he escuchado pues a lo mejor te hacen falta de vitaminas, ¿no? Y se puede disfrazar esta falta de vitaminas cuando en realidad pues puede haber una depresión presente. ¿No? La bulia no nada más es en mi cuerpo, no nada más se refiere a lo físico, también tiene que ver con una disminución en mis funciones ejecutivas como la concentración, la atención, la memoria. Ahora, vamos a entrar justamente a por qué tenemos que abordar este tema de la depresión, pues a lo mejor desde el tema de las adicciones, ¿no? Al igual que la depresión, las adicciones tienen diversos factores que pueden desencadenar su desarrollo. Muchas personas buscan salida de la depresión y utilizan el consumo como un medio paliativo. Un medio paliativo quiere decir como este medio de cuidarme, entre comillas, porque en realidad pues también está causando un daño, ¿no? Pero de alguna forma quiero salir de ese cansancio, quiero salir de esa falta de placer, de esa falta de esperanza en la vida y busco en el consumo ese medio de salida de esas, sea depresión o sea de esos síntomas aislados sin que a lo mejor sea una depresión, ¿no? El uso repetido de sustancias da lugar a alteraciones de larga duración en el cerebro, regiones que modulan la motivación, los procesos de recompensa y el control inhibitorio, ¿no? Justamente en una también de las conferencias hablábamos de estos cambios que hay en nuestro cerebro. Entonces, cuando empieza a haber un consumo, incluso cuando hay un consumo experimental, pues ya empieza a haber alguna alteración en nuestro cerebro, ¿no? Y entonces empiezo a descubrir que esa recompensa que a lo mejor la tengo que ganar en mi día a día, sin consumo, con ejercicio, con una alimentación saludable, pues es mucho más rápida y es mucho más placentera si la busco en sustancias, ¿no? O en comportamientos adictivos como el juego patológico. ¿Por qué? Porque me lo da más rápido, porque es una gratificación más rápida, pero así como es de rápida, como me la ofrece de una forma más instantánea, pues también digamos que el placer pues va a durar muchísimo menos tiempo. Solamente que eso pues no lo vemos en un principio, ¿no? Eso no se ve, eso
no lo tenemos tan presente cuando lo estamos consumiendo. Cuando la persona no es capaz de ajustarse eficazmente a la nueva situación, se pueden generar alteraciones a nivel emocional y conductual que podrían desencadenar un patrón de consumo, ¿no? Entonces, en el día a día, todas las personas nos enfrentamos a situaciones complicadas, a situaciones difíciles que de alguna forma tenemos que enfrentar. Eso se le llama como nuestra capacidad de resiliencia, ¿no? Esa resiliencia, en algunas personas, pues, a lo mejor no sabemos cómo manejarla, cómo gestionarla, y entonces, como mencionaba, pues, buscamos el consumo, porque ese consumo, esa sustancia, esa adicción, me va a dar esa fortaleza que a lo mejor necesito, ¿no? Igual, en historias de pacientes mencionan como, pues, es que falleció una persona muy querida para mí y yo ya consumía, y entonces esta, esta situación desagradable hizo que yo pues empezara a consumir más, ¿no? O esta situación desagradable me condujo a que yo empezara a consumir alguna sustancia, ¿no? Situaciones desagradables como una ruptura amorosa, como la pérdida de algún familiar o de algún novio también han compartido, ¿no? Como la muerte de una persona que era mi pareja, se muere y entonces yo no encuentro una salida, empiezo a deprimirme demasiado, empiezo a tener todos estos síntomas de depresión, no sé cómo salir de ello y empiezo a consumir, ¿no? O otra persona también residente aquí, pues nos mencionaba que estaba justo ella ya en recuperación, ya no estaba consumiendo y después de cierto tiempo empieza a tener estos síntomas de depresión. Empieza a tener pues cansancio, no podía levantarse de la cama, siente una tristeza profunda, no sabe cómo gestionar esto y entonces recae al consumo, ¿no? Justamente en uno de los síntomas de la borrachera seca, pues es esta depresión y es no alcanzar a percibir la depresión como uno de los síntomas que me están diciendo, sigues requiriendo ayuda, ¿no? Sigues en proceso de cambio, sigues en proceso de rehabilitarte, ¿no? De estar atacando esta enfermedad. Como no lo reconozco, entonces me es más fácil recaer, porque este consumo, y esta persona nos compartía, ¿no? El consumo de esta sustancia me daba todo el placer y toda la energía que yo no tenía. Yo no podía levantarme de la cama. Yo no podía, me levantaba a las 4 de la mañana, no me interesaba bañarme, no me interesaba mi aspecto físico, pero cuando consumía, cuando volvía a consumir, entonces encontré todo eso, ¿no? Y entonces empiezan a verlo como, de nuevo, una forma de salida. Entonces también es importante ver la depresión como algo importante, pues, para evitar una recaída, ¿no? Para empezar a trabajarlo, para empezar a meterlo a proceso y evitar justamente que la persona vuelva a buscar esta salida. Ahora, justamente, ¿no? ¿Por qué consumir algo que me daña? Pues porque me da ese placer, ¿no? Las sustancias producen sensaciones intensas de placer. Placer que con la depresión no estoy teniendo. Un placer que a lo mejor tiene mucho tiempo que no experimentaba y que el consumir me lo está dando, me lo está proporcionando, ¿no? O que incluso no conocía este nivel de placer jamás en mi vida y el consumir me lo está dando y entonces, cuando dejo de consumir, pues también es algo grave porque digo, ¿dónde voy a volver a encontrar esto, no? Y justo por esto las personas batallan mucho para la recuperación, porque tienen que desprenderse de eso, ¿no? Tienen que desaprender lo que ya pues habían experimentado con el consumo. Entre diversos motivos, algunas personas que sufren como ansiedad social, estrés, depresión, suelen recurrir al consumo para encontrar el placer o para disminuir su angustia. Estos factores también influyen en las recaídas, como lo mencionaba de esta persona que nos compartía, ¿no? Estaba yo ya en recuperación, tenía ya unos meses sin consumir, pero tengo esta depresión que no me permite levantarme de la cama, que no me permitía ir a la escuela, que no me permitía bañarme, que no me permitía cuidar de mi persona, no comía, no, más bien esta persona incluso nos compartía, pues que estaba comiendo demasiado, ¿no? Y entonces,
pues también es este factor que puede ser un foquito rojo para una recaída. La droga puede cumplir esa función ansiolítica con el fin de calmar las sensaciones y sentimientos difíciles, ¿no? Esta sustancia me está dando lo que no puedo encontrar por mis propios medios. Y pues en lugar de a lo mejor trabajar con estos síntomas de depresión, con estas características que me están diciendo que tengo un problema en mi estado de ánimo, recurro a la sustancia porque es algo rápido. Pero como es algo rápido, a la larga no nada más se va a tener que trabajar con esas sensaciones displacenteras, con ese desgano, sino que además pues vamos a tener que trabajar ya también con una adicción, ¿no? O en la recaída, pues justamente volver a trabajar, volver a empezar lo que ya se había trabajado y además también trabajar con estos síntomas que están apareciendo. El vacío, ¿no? Justamente como se nos mencionaba en la conferencia pasada, llega a haber un vacío, ¿no? Llega a haber una falta de sentido en mi vida y entonces pues también tengo que buscar algo que le dé sentido al que yo pueda seguir vivo, ¿no? Este vacío pues muchas veces también llega a estos pensamientos de querer morir. La angustia existencial se intenta aplacar con sustancias. Las personas evaden su realidad personal ante una crisis no resuelta en su momento. Al no ser capaces de tolerar su frustración, ven en el consumo una vía de escape. Las drogas serían como ese remedio para su vacío existencial, ¿no? Ese remedio a lo mejor momentáneo, ese remedio que en el momento me va a funcionar, a lo mejor como un tecito que me va a calmar el dolor de estómago, pero que no me va a quitar la infección, ¿no? Yo necesito un tratamiento para poder trabajar ese vacío que estoy teniendo, ¿no? Y para trabajar esa adicción que también estoy teniendo, ese consumo. ¿Cómo lo podemos relacionar justo con el primer paso, no? En el primer paso se trata de que la persona logre admitir que es impotente ante los demás y que su vida se está volviendo ingobernable. Es admitir que yo no puedo gobernar mi vida, que la sustancia ya me está gobernando a mí. Y entonces nos encontramos con pacientes que nos comparten el hecho de decir, yo no puedo con esta pérdida, yo no puedo con tener que aceptar que estoy, que soy ingobernable, ¿no? Que la sustancia puede más que lo que yo puedo con la sustancia, ¿no? Muchas veces se dice entre adictos, ¿no? Yo lo controlo antes de reconocer su adicción y muchas veces cuando empiezan un tratamiento también no logran identificarse como adictos. ¿Por qué? Justo por esta derrota que tienen que darse ellos. Y entonces empieza a haber un proceso de duelo también. Este duelo, pues como también lo vimos en alguna conferencia, es un proceso, ¿no? Un proceso ante las pérdidas. En el consumo, pues vamos a tener diferentes pérdidas. Una pérdida ante el consumo, ante la sustancia más bien, ante sí mismos, ante la persona que era frente a ese consumo, pero también una pérdida de las amistades, ¿no? O de los compañeros de consumo. La pérdida favorece el inicio y o el mantenimiento del consumo y también las personas las pérdidas se deben a la remisión del abuso de sustancias. Ok, el inicio y o mantenimiento, y yo también agregaría el consumo en exceso, ¿no? A lo mejor empezamos con la experimentación, pero un duelo, una pérdida, puede favorecer a que entonces la persona empiece a consumirlo de forma excesiva, ¿no? Y también lo vemos ante la remisión del abuso de sustancias, es decir, la persona deja de consumir, la persona empieza a trabajar su adicción, pero también tiene estas pérdidas, ¿no? La pérdida ante la sustancia, el tener que pensar, no puedo volver a consumir y duele, es una pérdida porque se sabe que hace daño, la persona es consciente tal vez de que esta sustancia le está causando daño. Sin embargo, ¿cómo
cómo no dolerles la pérdida de algo que les causaba placer, la pérdida de algo que para ellos era su escape, ¿no? Era como su caminito de salida de ese sufrimiento que tenían. Entonces, claro que duele despedirse de la sustancia, claro que duele despedirse del comportamiento adictivo. Eh, la pérdida hacia la propia identidad, ¿no? De la persona que era frente a al consumo, la persona que era tras ese consumo, ¿no? Porque hablamos también de la ingobernabilidad. La sustancia ya está gobernando a la persona. Y entonces, preguntando, ¿no? También tras el consumo yo lograba ser una persona a lo mejor con muchísima más habilidad social, ¿no? Me era más fácil desenvolverme, me era más fácil ligarme a una persona, me era más fácil hacer amigos. Y pues también duele perderse de esa identidad y entonces empezar de cero con las preguntas de quién soy, ¿no? Si no soy yo como me conozco tras el consumo, entonces quién soy. Y también duele tener que despedirme de esa persona que yo conocía como adicta, ¿no? Y los compañeros de consumo, ¿no? Se sugiere también que, pues, para que, digamos, el tratamiento, pues, pueda funcionar de una mejor manera, pues, que la persona empiece a revalorar los compañeros que tenía, las relaciones de amistad, ¿no? Muchas veces también se les menciona, pues, a lo mejor no es que tengas que perder como tal la amistad, pero sí, pues, entonces encontrar una dinámica diferente. Y como no depende nada más de la persona adicta, sino que depende también de las otras relaciones, pues va a ser muy complicado, ¿no? Entonces, claro que duele este desprendimiento de ese grupo de amigos, ¿no? De esos compañeros que acompañaban a la persona en el consumo. Y aquí está justamente los procesos del duelo, ¿no? Empezamos con la negación. En el consumo lo vemos con no soy un adicto, ¿no? Estoy en este centro de rehabilitación, pero yo no soy un adicto. ¿Por qué? Porque nada más consumía tal y empiezan a minimizar la enfermedad. Pero es esta incapacidad de lograr ver o de lograr entender que tienen que perder la sustancia, ¿no? Esta negación tiene mucho que ver con que si yo no admito que soy adicto, pues entonces no tengo por qué renunciar totalmente a la sustancia, ¿no? Hay un enojo y este enojo puede ser hacia ellos mismos o hacia otras personas, ¿no? Hacia los familiares, hacia las personas que están en su acompañamiento también. Luego llega la negociación, ¿no? Empieza la persona a lo mejor a darse cuenta, empieza a ver, bueno, tengo que despedirme de la sustancia, pero puedo ganar estas otras cosas, ¿no? Y la depresión que también puede estar presente en todas las fases del duelo, ¿no? Desde que empieza, digamos, este primer paso, esta derrota, pues la persona puede empezar a deprimirse. Muchas veces, como mencionaba, puede estar disfrazada de irritabilidad, porque no puedo admitir o me cuesta trabajo admitir que me está doliendo dejar algo, porque si admito que me está doliendo dejar la sustancia, es como si admitiera que entonces sí soy adicto, ¿no? Y no me tolero permitirlo, ¿no? Y entonces después llega la aceptación. En el primer paso lo vemos como niego que soy adicto y puede estar todas estas fases, la depresión puede estar acompañada en todas las fases hasta que logro aceptar. Y hasta que logro aceptar que soy un adicto y hasta que logro aceptar que tengo que rendirme y que soy ingobernable, puedo empezar a trabajar. No va a ser un trabajo fácil, pero digamos que es como el primer pasito para empezar a trabajar toda mi enfermedad, ¿no? Toda esa adicción. Se considera que la presencia de trastornos psicológicos es elevada entre las personas con trastorno por consumo de sustancias. También se afirma que en los adictos las tasas de trastorno mental son bajas, pero que en los pacientes con enfermedades mentales presentan elevados porcentajes de consumo de sustancia. Es decir, los trastornos psicológicos pueden producir o ser el resultado del consumo de drogas, ¿no? Estos algún trastorno psicológico o algún cúmulo de síntomas puede llevar a la persona a que consuma, ¿no? Pero tampoco dejar de lado
pues lo otro, ¿no? El hecho de la depresión que se empieza a generar desde que la persona tiene que abandonar el consumo y empieza con esta con este trabajo. O un trastorno mental, como lo es la adicción, tras el consumo de sustancias. ¿Por qué? Porque empieza a haber una alteración y porque empiezan a haber varias pérdidas, ¿no? Una persona también nos mencionaba, por ejemplo, su fondo de sufrimiento, ¿no? Decía, yo me sentí deprimida cuando estaba tocando fondo, ¿no? Cuando yo ya estaba vagando en la calle, cuando ya había perdido a toda mi familia, cuando ya había perdido a todas mis amistades, cuando ya no me quedaba más, ¿no? ¿Y por qué se perdían estas amistades? ¿Por qué se perdía la familia o la pareja? Pues justamente por todas las consecuencias del consumo, ¿no? El ser violentos, por esta adicción, ¿no? La enfermedad disfrazada de violencia, de agresiones, y todo esto lo que lleva a una persona al fondo, ¿no? Otra persona y comentaba lo mismo, ¿no? Compartía que su fondo o que la presencia de su depresión pues tenía que ver con este fondo que había tocado, con el ya no saber cómo salir de ahí. Y la pérdida justamente pues de esos, de todo eso que había dejado su consumo. Em, bueno, con esto concluimos, ¿no? Que ambos trastornos, digamos, ambos diagnósticos, ambas enfermedades pueden estar ligadas una con la otra. Eh, no podemos decir que una a fuerzas tiene que ir tras otra, ¿no? Siempre es cómo la podemos ligar, ¿no? Eh, una puede, digamos, el trastorno por consumo de sustancias puede ir tras la depresión o la depresión puede ir tras el consumo de sustancias, pero van ligadas y eso es lo importante. Lo importante es reconocerlas y trabajarlas a la par. Pues muchas gracias por la atención. Espero que esta conferencia haya sido de su agrado. Aquí estoy viendo sus comentarios. Si tuvieran a lo mejor alguna duda, pudieran comentarla aquí para podérselas responder. Ok, pues am, ok, muy buena información. Saludos, saludos desde diferentes partes, ¿no? Aquí hay una pregunta de Arturo, dice: "Gracias, excelente conferencia. ¿Cómo puedo apoyar a mi familiar con depresión?". Una forma en la que nosotros podemos apoyar, pues, es a lo mejor brindándole, acercándole la información para que pueda tomar una atención psicológica, que pueda ir con algún especialista en salud mental y que entonces, la persona pueda dar el seguimiento que requiere, ¿no? Em, Muchas veces las personas con depresión, pues, como mencionaba, tienen este cansancio, tienen esta fatiga, no están tan concentrados, tienen problemas con su memoria incluso, y a lo mejor les es muy complicado buscar la ayuda por sí mismos. ¿Por qué? Pues porque mm, no tengo ni siquiera esa energía a lo mejor para hacer mis actividades cotidianas y entonces la energía para buscar ayuda pues tampoco la voy a encontrar y tampoco me va a ser muy fácil. Podemos apoyar pues acercándonos a esa persona, brindándoles diferentes alternativas, ¿por qué no vas con tal persona? Mira, te investigué esto, están estas opciones, para que entonces pueda empezar con, con este trabajo, ¿no? Ajá, aquí hay un comentario muy, muy importante, ¿no? Depresión requiere un manejo multidisciplinario.
¿no? Sí, exactamente. Requiere de atención de especialistas en salud mental, no nada más la psicoterapia, muchas veces también tiene que ir acompañado de psiquiatría. Y en el caso a lo mejor de las adicciones combinadas con la depresión, pues psiquiatría, medicina, psicología, terapia de grupo, son un cúmulo de atenciones que requiere. Claro que sí. Muchas gracias por el comentario. Dice aquí, técnicas para trabajar adicciones o bibliografías. Yo sugeriría, ¿no? Que la adicción pues siempre tiene que estar con un proceso de desintoxicación, y esta desintoxicación muchas veces se logra cuando la persona logra entrar a algún centro de rehabilitación. Y también es súper importante que vaya acompañado como mencionaba en el otro comentario, pues un trabajo multidisciplinario, ¿no? La psiquiatría es necesaria porque en el síndrome de abstinencia la persona se va a encontrar con un cúmulo de síntomas que muchas veces por sí misma no va a poder trabajar, ¿no? Y entonces, para evitar, ¿no? O para minorar esos síntomas de depresión, esos síntomas de ansiedad, pues tiene que ir acompañada de psiquiatría y también de psicoterapia, ¿no? La psicoterapia, pues justamente para ayudar a la persona a ir adquiriendo estas herramientas por sí mismo, ¿no? Bibliografía, pues igual ahorita te pudiera recomendar el síndrome de la borrachera seca, que en muchos de los centros de rehabilitación pues trabajan justamente con el libro de NA, y pues más que eso, a lo mejor pues justo, ¿no? La atención especializada, ¿no? Con un profesional de salud mental. Ah, específicamente, cómo abordar el caso de los niños que están consumiendo drogas y el ambiente familiar es desfavorable para mantenerse alejados de las drogas. Em, es bien complicado, ¿no? Porque también en otras conferencias se ha hablado justamente de la codependencia, ¿no? De las relaciones familiares y cómo éstas influyen mucho en la adicción. Entonces sí tiene que ser un trabajo que aborde todo esto, ¿no? Que aborde tanto a la persona que tiene la enfermedad, la adicción, pero también a las personas que tienen la coadicción, como son los familiares, ¿no? O este ambiente con esta dinámica que justo, más que ayudar, pues desfavorece eh, y hace que la persona siga consumiendo, ¿no? O que se involucre muchísimo más en las sustancias. Entonces, pues creo que sugeriría pues lo mismo, buscar un trabajo multidisciplinario y que la familia también se involucre en este proceso. Un adicto, me imagino que toma varios medicamentos con el tratamiento y la abstinencia puede dejar de tomarlos. Es un proceso, a lo mejor no es un proceso corto como ninguno, tampoco el de la psicoterapia, y por eso tiene que ser bien importante que vaya acompañado del psiquiatra, ¿no? Que el psiquiatra pueda ir prescribiendo los medicamentos. Muchas veces empiezan con cierta cantidad y entonces van cambiando de medicamentos o van bajando, reduciendo la dosis, ¿no? Pero sí, en algún momento puede dejar de tomarlos, nada más que sí tener en cuenta que es un proceso pues no corto, ¿no? Que en todo momento se requiere el acompañamiento. Dice, gracias por la información. Am, También mencionan la alimentación, qué papel juega, es importante, aunque, pues
también por eso es, mencionar, ¿no?, esta parte de lo multidisciplinario, ¿no? También puede ir acompañado de algún nutriólogo, ¿no? Aunque muchas veces, pues, es también concentrarnos más en en una cosa, ¿no? Paso a pasito, cómo vamos a irlo trabajando, ¿no? A lo mejor primero es lograr que la persona se desintoxique y después de eso, entonces, que logre realmente, todo lo demás, ¿no? Poco a poco también, claro que es importante. ¿Qué correlación tienen los alimentos y sobre todo el azúcar con la abstinencia? Sí, el azúcar muchas veces también es como utilizado como esta forma inmediata de curar las sensaciones de ansiedad. Entonces, sí, también es bien importante restringir algunos alimentos que tengan azúcares, o el chocolate, por ejemplo, que puedan alterar, ¿no? Em, También es súper importante. Ujú. Y pues, muchas gracias a todos por estar aquí el día de hoy, una noche más acompañándonos, esperando que esta información haya sido de su agrado, que pueda ser, digerible, que me haya explicado lo mejor posible, y pues va a ser un placer verlos por aquí en unas semanas más. Los esperamos por lo pronto en 15 días, y pues que tengan una excelente noche.